En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Muy queridos hermanos, ayer, en aras de no dejar pasar el testimonio de la visita del niño del purgatorio, lo hice deprisa, sin explicar nada, pues estaba afanada en la elaboración del siguiente video, aparte de los necesarios quehaceres de mi casa. En el caso del sueño se me hizo fácil solo mencionar escuetamente los hechos, pero suprimí varios detalles importantes, que una noche de insomnio me hizo recordar que eran importantes y debía decirlos. Efectivamente, ayer no podía dormir y me venían a la mente los diferentes pasajes de la Biblia donde estaban contemplados los hechos que yo literalmente sufrí en el sueño. En primer lugar, no quiero que se piense que tengo revelaciones y visiones ni nada. Es como un pensamiento que entra en mi intelecto y me dice, es importante que lo digas. Así es como suceden las cosas. No sé si así obra mi ángel o el Espíritu Santo, pero es tan claro que me dice, busca todo está en la Biblia. Y así fue, me paraba de la cama, apuntaba X palabras y me salía el relato bíblico. Así que voy a dar estas lecturas a través de las diferentes situaciones que viví en el sueño, sin dar la referencia bíblica para que se tomen la molestia de buscarla. En primer lugar, pasé por alto decir que la mujer que me acompañaba o a la que yo acompañaba era mi madre. Yo no decía la Santísima Virgen, yo sabía que era mi mamá, pero no era la mamá, mi madre de la tierra, era mi mamá, así lo sentía. Yo no tenía mayor información, solo sabía que era mi madre y ella llevaba un velo que yo alcanzaba a distinguir en el claroscuro del lugar. Segundo, cuando el niño me es arrebatado y azotado, yo duro aproximadamente unos 2 o 3 minutos gritando de la desesperación, mirando a mi madre que solo me mira y no me dice nada. Yo me pregunto, ¿por qué no me ayuda? Y algo me dice, tienes que hacerlo tú. Es entonces cuando me decido a abrir la puerta y a sacar al niño. Y a arrebatárselo y a decirle que no tiene derecho y que es mi hijo. Obvio suceden más cosas en el sueño, pero en mi memoria solo queda lo relevante. Cuando digo, tú no tienes derecho a tratar así a mi hijo, yo comprendo que no es mi hijo, pero el sentimiento de mi alma lo abraza como tal. Yo regreso con él al día siguiente y le doy 20 pesos y le pido algo. Lo que se me hace sumamente irracional, pedirle a un niño de 7 años que me haga algo a cambio de un billete de 20 pesos y él asiente complacido. Y después cuando lo veo sin pies, le digo, ¿cómo te ayudo? Y él me dijo, ya me ayudaste, es lo que me hace entrar así como en la conciencia. ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué se trata esto? Tardo un buen rato después de entrar en la conciencia en entender por qué lo dejé sufrir tanto, por qué no tuve agallas, por qué no lo abracé. Todas las preguntas estaban dirigidas a la irracionalidad del sueño, como si este fuera real y el niño fuera mi hijo. En ese momento yo no tengo la menor idea de que es una visita de alguien liberado hasta que un pensamiento surge en mi conciencia. Es lunes. Los lunes la Virgen visita el purgatorio y saca a las almas. A la impasibilidad de mi madre, cuando ve mis gritos y escucha mi clamor, me doy cuenta que ella no puede hacer nada sin nuestra intercesión. Ella por ella los sacaría a todos mañana mismo, pero la justicia divina debe de ser pagada. A lo que después digo, bueno, pero si está en el purgatorio y está libre, ¿por qué sin piernas? El pensamiento surge y me dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno.
Aparte, se me hace ver que es importante que es la justicia divina la que obra en el purgatorio para purificarnos y no se saldrá de ahí hasta que se pague el último maravedí, o sea, por el sufrimiento del alma del purgatorio o por nuestros sufragios. Tercero, pero ¿quién es el Señor que le azota? Y viene a mi mente la lectura del rey que, indignado con el siervo a quien había perdonado una gran deuda y que él en misericordia no perdona a su prójimo una menor, cuando el rey le dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hay verdugos. ¿Quiénes son? No lo sé. Cuando pregunto, ¿y los azotes? También podemos encontrar en la palabra de Dios que dice, cuando el siervo que sabía la voluntad de su señor y no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Por último, pregunto yo, ¿y el billete de 20 pesos qué significa? Ahí también se me recordó la lectura que dice, el agua apaga el fuego que arde y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. Así que el niño con el billete tan sonriente y tan contento que yo vi al día siguiente, era que este billete pagaba por el amor con que se hizo. No se paga porque sea mucho, sea poquito. Se paga porque se hace con esa intención, ayudar tanto a las almas del purgatorio como a los moribundos, porque si ustedes se fijan en mis oraciones de la mañana está esa petición. Hasta aquí la explicación que me faltó ayer. Ahora una reflexión. En el quinto relato de las almas del purgatorio vimos que Santa Perpetua, mártir, ve a su hermanito que murió a los 7 años padeciendo sed. Y uno se pregunta, en una familia de santos, ¿qué pecado podría cometer un pequeño? Sin embargo, en este tiempo, ¿a qué cantidad de depravación están expuestos los niños de todo el mundo? Y encima de ello, los niños ya no reciben instrucción religiosa. Todo es misericordia y haz lo que quieras. Dios te ama. Cualquiera, hasta yo, podría decir, ¿qué crimen puede cometer una criatura de 7 u 8 años? Pues mucho más de los que nosotros a esa edad, que estábamos mucho más protegidos de ver, escuchar o siquiera imaginar lo que estos pequeños de hoy escuchan, ven y hacen. Por otra parte, antes era costumbre verdaderamente católica que cuando un niño pequeño cometía una falta, la mamá lo llevaba delante de la imagen del niño Jesús y le decía, pide perdón a Diosito porque le hiciste llorar por hacer esto. Y se conminaba al arrepentimiento a los pequeñitos desde los 2 años. Ellos ya estaban formando esas almitas para pedir perdón por un berrinche, por no comer la sopa, por desobedecer, por pelear, etc. Igual cuando más pequeños todavía apenas balbuceaban, se les llevaba frente a la imagen de Dios y les ponían la manita extendida y decían, pan, papá Dios. Esa era la primera oración de los más tiernos, para que supieran que todo lo que tenemos nos viene de Dios. Recuerdo que un niño de apenas unos 4 años a quien le habían enseñado lo básico, bueno, diré, mi hijo, sobre Jesús, incluyendo que había muerto por nuestros pecados, un día me lo encontré hojeando el Rosario de Imágenes, un libro que estuvo muy en boga cuando era pequeño. Y como él sabía que Jesús había sufrido por nosotros para pagar por nuestros pecados, yo me lo encontré pasando una página a otra, besando cada imagen y diciendo con mucho sentimiento, niñito Jesús, amor mío, dame tu corazón y toma el mío. Eran las primeras oraciones que yo le había enseñado y la repetía sin cesar, besando cada imagen. A lo que quiero llegar es que si uno no les habla de Dios como Padre y si uno no les habla del pecado como algo que ofende a Dios, el niño irá por la vida haciendo berrinche tras berrinche sin aprender del arrepentimiento, sin aprender del sufrimiento con que hemos
sido librados del infierno. Y luego los padres se preguntan por qué son tan difíciles sus hijos. Pues precisamente por eso, porque solo los quieren corregir con golpes y no con la caridad y el amor de Dios. Yo no digo que una nalgada a tiempo no sea un buen correctivo, pero de ahí a que un padre se ensañe descargando sus frustraciones sobre los hijos, ellos violentamente. Mal para él porque va a dar cuentas, está dando una imagen errónea de Dios. Hay que corregir correctamente y siempre con miras a enseñar a los hijos el arrepentimiento y el amor que le debemos a Dios, que nos da nuestro pan de cada día, que alumbra nuestro cielo, que nos da todo lo que tenemos, pero y sobre todo que pagó tan alto precio por nuestras almas, sufriendo en cada uno de sus miembros los más acerbos dolores y derramando hasta la última gota de su sangre. Conclusión. Las almas no pueden salir solas sino padeciendo, pero Dios en su infinita misericordia permite que nosotros paguemos por ellas. Segundo, nuestros hijos, nuestros nietos, los niños, ¿están siendo educados en el amor de Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.